o bronquitis aguda. Bronquitis aguda tiene el antecedente de infección respiratoria aguda. Tiempo de enfermedad menor a una semana. Radiografía normal. Sibilantes y o ronco. Puedo poner yo un cuadro clínico, paciente tal, con tos, expectoración blanquecina o ronco, sibilante, radiografía normal. En uno le he puesto tiempo de enfermedad 3 semanas, en otro uno es bronquitis, el otro es asma. Ya, entonces no voy a preguntar fisiopatología, no voy a preguntar definición, porque estamos en semiología, y semiología es signos, síntomas y cuadro clínico y diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ojo, que estoy avisando. Mañana de la noche en la clase virtual vamos a resolver el examen. ¿Ya? No, el examen estaba más fácil que la tabla del 1, no sé por qué han sacado tan baja nota. Ya me han entrado muchas preguntas de lo que en las clases yo le he hecho. Ojo, pregunta de examen, o sea, ¿a dónde ya pues? Les he hecho los ritmos, cuidado, recuerden, batignia, Bachmann, cueva, profundo. Se equivocan, se exceden. ¿Sí? Ya, empieza por favor, Francis. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El tema que me toca exponer son síndromes de vías aéreas inferiores, específicamente el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad caracterizada por la obstrucción reversible de flujo aéreo y una hiperreactividad bronquial o una respuesta exagerada de los bronquios frente a un estímulo. Aquí en la imagen podemos observar un bronquio normal, el cual presenta un diámetro regular, los músculos están adecuados, y en la siguiente vemos un bronquiolo asmático, que se puede ver el flujo aéreo, un edema y una broncoconstricción ya notoria. Eso se ve ya que el asma va a tener estos mecanismos como fisiopatológicos para desencadenar el asma. La broncoconstricción aguda, que va a generar esa disminución del diámetro, el edema en la pared de la vía aérea por la mayor permeabilidad de los vasos sanguíneos, la formación de tapones mucosos por restos celulares y que va a generar una obstrucción en las vías aéreas, y la remodelación de la pared bronquial cuando el caso es persistente. Bueno, para iniciar voy a hablar acerca de parte del proceso inflamatorio, lo básico, ya que es necesario saber que los linfocitos TH2 van a generar los hemoglobulina E, que es necesaria para la respuesta alérgica. En cambio, los eosinofilos van a liberar sustancias tóxicas que van a generar un daño a nivel endotelial. En cuanto a la hiperplasia y la hipertrofia de la parte del músculo liso bronquial, este va a generar más contractibilidad, como mencioné anteriormente, por lo que va a haber una broncoconstricción. Aparte de ello, los mastocitos sensibilizados van a liberar mediadores inflamatorios para la reacción asmática. Y va a haber un engrosamiento de tejido conectivo subendotelial por depósitos de colágeno de tipo 3 y de tipo 4. Acá podemos ver los mediadores inflamatorios que van a participar, los eosinofilos pasivos. Entonces, Nacheli, ¿qué tipo de colágeno actúa en el asma? El 13%. No, Nacheli. Está bien. Y en esta imagen podemos ver lo que es el broncoespasmo, que se ve aquí, la construcción, el edema de la mucosa que va a ser voy a explicar más adelante, y la luz bronquial reducida, aparte de la secreción mucosa, ya que el asma se caracteriza por tener una secreción de moco externa, extensa, perdón. Sí. Bueno, antes de pasar a la etiología, quiero que quede claro dos conceptos, la atopía y la hiperreactividad bronquial. La hiperactividad bronquial es una reacción exagerada de los bronquiolos frente a un estímulo no definido, o bueno, que vamos a definir más adelante, ¿no? Y la atopia es la predisposición genética que tienen algunas personas para adquirir alérgenos de forma hereditaria. Continuando con la etiología. El asma es multifactorial, ya que va a tener muchos agentes etiológicos que van a causarlo. Lo que más menciona Argente y Cosio es que va a haber una predisposición genética tanto para heredar asma como para heredar alérgenos que van a desencadenar una respuesta asmática. También tenemos los alérgenos. En los alérgenos tenemos más común el polen, el moho, el polvo. También va a haber irritantes ambientales, que sería la contaminación ambiental, el humo del tabaco, entre otros, que pueden desencadenar una crisis asmática. También se menciona que en la infancia es más común que infecciones respiratorias de tipo víricas puedan llegar a generar el asma.
Luego, hay algunos pacientes que van a ser más susceptibles para generar asma, como puede ser el ejercicio físico y el cambio de temperatura. Esto menciona que es más frío, húmedo o cambios bruscos de temperatura que pueden desencadenar. Y algún tipo de personas puede generar asma por estrés o emociones intensas. Por ejemplo, yo, que exponiendo me daría asma. Entonces, esto es importante mencionar. ¿Por qué? Porque el asma, al tener tantos factores etiológicos, es necesario identificar tanto la historia clínica del paciente y el agente etiológico para un mejor tratamiento ya direccionado. Bueno, voy a hablar un poco de la fisiopatología, el cual va a tener 3 puntos esenciales. La inflamación crónica de las vías respiratorias, la cual se va a dar por la infiltración de eosinófilos, mastocitos y linfocitos B, que van a generar edema y por lo tanto va a generar una disminución de la luz. La hiperactividad bronquial que mencioné, que es la reacción exagerada del bronquiolo, de los bronquiolos ante un estímulo, y la obstrucción reversible del flujo aéreo, que se va a dar por la broncoconstricción, el edema mucoso y la mayor producción de moco. Acá hay otra comparación de una vía respiratoria normal, de cómo se ve que el diámetro es el adecuado para que pueda ser flujo aéreo. Y acá se ve una vía bronquial ya con los síntomas. Como se puede ver, una vía respiratoria estrechada por el flujo aéreo ilimitado, los músculos van a estar contraídos, esa es la broncoconstricción, y la pared va a estar inflamada y engrosada y se va a generar el edema. Aparte que la mucosidad es mayor. Y acá se un corte transversal de cómo sería una comparación de los bronquiolos. Algo que me olvidé mencionar al inicio es que el asma es como una reacción alérgica, pero exagerada. Entonces tenemos que verlo así, porque justo voy a hablar de eso a continuación. Ya que el asma se caracteriza por la contracción espasmódica de los músculos lisos de los bronquiolos. Esto es característica netamente del asma. Aparte de ello, es importante porque esta contracción va a generar una disminución de la luz bronquial. Con el moco que mencioné anteriormente van a generar esta obstrucción. Aparte de ello, se nos menciona que el asma ha generado una prevalencia del 7 a 8% de la población estadounidense y esta va en aumento. Y la OMS reporta que ya ha ascendido a 339 millones de casos a nivel mundial y esto asciende a mayor nivel dependiendo al factor etiológico. Viendo eso, menciona que en infantes la expresión de asma que se genera más que la patología se va a dar por el alérgeno más común, que es el polen, y en cambio en la sociedad adulta se da por los irritantes ambientales que van a generar una reacción asmática. Continuando con la fisiopatología, hablamos del papel de la inmunoglobulina E que mencioné anteriormente y los mastocitos. Cuando una persona es alérgica o tiene predisposición a alérgenos, esta va a tener de por sí un IgE aumentado, la cual son anticuerpos que van a mediar las reacciones alérgicas. Este anticuerpo va a estar fijado a los mastocitos, los cuales se encuentran en el intersticio pulmonar, que se encuentran en los bronquiolos y en los bronquios pequeños. Cuando una persona alérgica inhala un alérgeno o un reactante que genere esta reacción alérgica, se van a liberar distintas sustancias inflamatorias. La histamina, la sustancia de reacción lenta de anafilaxia, el factor quimiotáctico de eosinófilos y la bradicina. Especialmente la sustancia de reacción lenta va a generar que el cuerpo genere edema por infiltración, por la mayor probabilidad, una secreción de moco más extensa y los espasmos musculares que mencioné anteriormente. Esto va a generar un aumento en la resistencia de las vías respiratorias características del asma. Como consecuencia vamos a tener una dificultad en la expiración, ya que el diámetro de los bronquios se va a ver reducido específicamente en la fase expiratoria, ya que va a haber una presión ejercida en esta fase que puede llegar incluso a colapsar los bronquiolos, generando una obstrucción respiratoria. ¿Cómo vamos a poder observar esto? Por una disminución de la velocidad expiratoria máxima y una reducción del volumen expiratorio por unidad de tiempo. Estos signos clínicos nos van a dar como resultado el hambre de aire, o como nosotros lo conocemos, la disnea. Y voy a hablar de ello un poco más adelante en los signos clínicos. Pero también se nos menciona que si un paciente tiene crisis asmática de forma avanzada y prolongada que no es tratada con los broncodilatadores a tiempo, se puede observar una deformación del tórax. En este caso sería el tórax en tonel, que sabemos es el aumento del diámetro anteroposterior en comparación de los laterales. Esto ya es una fase marcada de un paciente asmático no tratado. Y
bueno, acá también tenemos una imagen comparativa de cómo es la vía respiratoria y cómo se ve ya obstruida y cómo va a impedir el flujo aéreo normal. Por este flujo aéreo, se menciona que el paciente puede inspirar de forma normal, pero el momento de expirar va a ser el problema, por lo que va a generar que el aire se quede adentro y genere este tipo de tonalidad. Gracias. Bien, entonces, estamos hablando del síndrome obstructivo bronquial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el síndrome obstructivo bronquial, el problema es básicamente expiratorio. ¿Ya? El problema es básicamente expiratorio. ¿Ya? A diferencia de que cuando hablemos de los síndromes parenquimales, donde el problema es básicamente inspiratorio. Entonces, como ya nos está explicando Franklin, hay un edema de mucosa, hay secreción, y vean el espacio, cómo está, pequeñito, ¿no? ¿Qué pasa durante la inspiración? Baja el diafragma, el tórax se amplía, y la presión lo que hace es, durante la inspiración, jalar esta pared muscular, el bronquio, y hasta cierto punto abre un poco más este orificio, porque la presión lo que está haciendo es jalar. Por eso no hay tanto problema en la inspiración. En la expiración, ¿qué es lo que pasa? Sube el diafragma, aumenta la presión intratorácica, y este que estaba chiquitito, por la presión intratorácica se hace aún más pequeño. Y ahí es donde surge el problema, ahí es donde surge el ronco, ahí es donde surge el sibilante. Si hay secreción, vamos a escuchar hasta crépitos, subcrépitos, ¿ya? Pero recuerden, cuando hablábamos de anatomía, que esto va a suceder básicamente en bronquios de calibre mediano pequeño, porque los grandes tienen cartílago, y el cartílago va a impedir que durante la expiración se comprime el bronquio. Entonces, rápidamente, mientras más pequeño es el bronquio, ya no hay ni cartílago, solamente es músculo, y se cierra y ya no sale el aire, y eso se llama atrapamiento aéreo. Tanto tiempo que se está atrapando el aire, el tórax llega a alterarse su estructura, porque se está atrapando el aire. Por eso aumenta su diámetro antero-posterior. Tórax tentonel, aumento del diámetro antero-posterior. Y vamos a encontrar este tórax tentonel casi en todos los problemas obstructivos bronquiales, excepto en bronquitis aguda, por el tiempo. Podemos encontrar en bronquiectasia, en bronquitis crónica y en asma resistente al tratamiento o no tratado, porque está habiendo atrapamiento aéreo. Continúa, Francis. Sí, justamente me olvidé mencionar que se dan en los bronquiolos distales. Bueno, pasando a la clínica, como mencioné anteriormente, las disneas se puede presentar de forma en reposo, brusca o de forma prolongada. Y se va a acompañar de tos, que es tos seca y persistente. Y la tos normalmente se va a dar en la noche. La disnea se relaciona con la hipersuflación alveolar secundaria. Aparte de estos signos característicos, lo que más llama la atención en el caso del asma es la sibilancia. Eso es un ruido que se va a escuchar más que nada en la expiración. Y dependiendo del nivel de crisis asmática puede variar esto. Continuando con los síntomas principales dentro de un asma normal, por así decirlo, leve, también tenemos la presión torácica, que el paciente va a describir como si se le estuviera comprimiendo el pecho. También esto también se da por lo que explicó el doctor anteriormente. Estos son los signos de una crisis leve que se puede presentar, son los signos principales de un paciente con asma. Pero si esta crisis aumenta de forma un poco más severa, no tan severa así ya que voy a explicar más adelante, se va a ver tres cosas principales. La alteración del trastorno de conciencia, las fosas nasales van a estar dilatadas, va a haber un aleteo nasal y va a haber el uso de los músculos accesorios por la dificultad respiratoria que presenta el paciente. Y si el paciente ya abarca de forma muy severa, va a presentar taquipnia, taquicardia, cianosis y puede incluso presentar un esputo que va a ser más
mucoso y escaso. Pero esos son los signos principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver a un paciente con asma. Bien, entonces, como bien lo dijo Francis, tos, sobre todo, nocturno. ¿Por qué? Recuerden que cuando hablamos en tos, ¿quién puso tos? ¿Cuáles son los estímulos tusígenos? Había físicos, mecánicos y térmicos. Y térmicos. Aumentos, disminuciones de temperatura o aumentos muy fuertes de temperatura producen tos. En la noche disminuye la temperatura. Eso va a producir broncoconstricción. Eso va a producir tos. A diferencia del bronquítico crónico, que la tos es más que todo matutina, con incorporación abundante. Continúa, por favor. Siguiente. Bueno, a la hora de la evaluación física vamos a seguir el IPA de forma normal y vamos a ver que hay una dificultad respiratoria evidente en el paciente, y dependiendo de la crisis asmática, por ejemplo, si es relativamente leve, el paciente va a tener problemas respiratorios, pero si es más grave, incluso no va a poder decir frases largas, solo se va a comunicar con frases cortas y va a ser pausada su forma de comunicación. Además que va a haber un tórax hiperinsuflado en casos avanzados, o si no hay antecedente de un enfisema pulmonar. Siguiendo esto con la palpación, vamos a enfocarnos en las vibraciones vocales, la cual puede estar normal o incluso disminuida, ya con la técnica pues, de 33 y tocar los puntos específicos. Y como se mencionó anteriormente el doctor, si hay secreción se puede incluso sentir un fremito, se puede llegar a sentir un fremito por la turbulencia del flujo aéreo, por la obstrucción y qué tal nivel de obstrucción puede tener para sentir este flujo, esta turbulencia, perdón. Siguiendo ahora con la percusión, va a haber una hiperresonancia, y lo que más destaca de un paciente con asma va a ser que va a haber una disminución en la matidez cardíaca y va a haber un descenso en los bordes pulmonares. Perdón, palpación, percusión. Y en la auscultación, como mencioné, va a ser la sibilancia. La sibilancia de una crisis asmática leve se puede escuchar, o sea, de forma normal, pero no es tan evidente, o sea, es evidente, pero, perdón, escuchemos sibilancias, va a relacionar con asma. Pero si la crisis asmática avanza de forma no tratada, las sibilancias van a escucharse de forma más finas, más fuertes en ambos pulmones. Eso va a ser una característica más específica para saber qué tipo de asma está teniendo el paciente, o sea, en qué nivel de asma está. Y si encontramos una crisis severa, el flujo aéreo va a ser tan disminuido que los murmullos vesicular va a estar abolido. No va a haber murmullo vesicular en una crisis asmática severa. Bueno. A ver, entonces, miren, cuando pensemos en el IPA, hay que pensar en un pulmón que tiene demasiado aire. Crisis asmática. Por lo tanto, las vibraciones vocales van a estar disminuidas porque hay mucho aire. Va a haber aumento de sonoridad en la percusión. Vamos a ver un tórax ancho, quizá con disminución de la amplexación torácica, porque no, o sea, está reteniendo tanto aire que no hace el proceso normal de respirar. O sea, tienen que asociar, está reteniendo. A la auscultación, sibilancias o crépitos, pero si ustedes ocultan, y es un paciente que ni siquiera puede hablar, ya no escuchan sibilancia, no es porque ha mejorado, ojo. Y no escuchan murmullo vesicular, que ese pulmón está totalmente cerrado, se les va a morir ese paciente. Y yo quería, no ha mejorado, no ha mejorado. Si el murmullo vesicular está abolido, ojo, interconsulta a San Pedro. Para que llegue rápido. Continúa, Fred. Bueno, para el diagnóstico se menciona que es netamente clínico, y esto se relaciona con la historia clínica del paciente y los antecedentes familiares o alergenos que puede tener el paciente. Aparte de ello, se tiene que excluir algunos tipos de asma, por ejemplo el asma por ejercicio, que se va a dar después de un esfuerzo, y esta obstrucción bronquial va a durar unos 10 a 15 minutos, y la abolición total, o sea, como el calmante de este asma por ejercicio, va a estar de los 30 a 60 minutos y ya calmado, totalmente calmado.
Y también tenemos el asma ocupacional, la cual se relaciona con síntomas solamente, exclusivamente en el trabajo. Si tiene fuera, ya es un asma del trabajo. Para el diagnóstico nos vamos a guiar de dos estudios, especialmente de uno. Pero primero vamos a hablar de la evaluación radiológica. Les voy a ir comentando que no es nuestro gol estándar. No es la forma correcta de hacer un diagnóstico de asma, pero sí nos ayuda a diferenciar enfermedades concomitantes que puedan tener el asma, como por ejemplo la neumonía. En la imagen se puede ver una hipersuflación pulmonar, un descenso del diafragma e incluso opacidades ciliares, pero no es necesaria para un diagnóstico de asma. Lo que sí es esencial para hacer un diagnóstico de asma es la espirometría. Bueno, creo que todos ya hemos llevado fisiología, sabemos cómo funciona la espirometría, pero los valores que vamos a tomar en cuenta para esto es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o VEP1, y el flujo expiratorio épico, o FEP. Aquí puse tres imágenes, pero vamos a fijarnos en estas dos, en la cual tenemos una expiración normal, y como se puede observar aquí, el FEP1 está encima del 75%, casi el 80%. Entonces es un patrón normal de respiración. En cambio, de este lado podemos ver que es un pulmón normal, es grande, pero aquí se ve una obstrucción, allá hay una broncoconstricción del bronquiolo. Entonces se refleja con el FEP1 disminuido llegando al 45%. Entonces es un patrón obstructivo. Lo que se nos menciona en COSIO es que tiene que haber un valor basal, o sea, antes de la crisis asmática, tener un valor sobre el paciente para llegar a compararlo. Y si no se tiene este valor basal, se tiene que basarse en la edad y en el sexo del paciente y también de su ubicación geográfica para compararlo con la espirometría y la crisis asmática. Tenemos la crisis leve, que tiene que ser mayor al 80%, como se ve aquí, es un patrón normal, sería mayor al 80%, sería normal, o menor a un poquito sería ya un poco leve o moderada. Como menciono, una crisis moderada va del 60 a 80% en la espirometría. Aquí en la crisis moderada se menciona que el paciente aún puede reaccionar a los broncodilatadores para una respiración normal. En cambio, en la crisis grave es menor al 60%, como pueden verse en el patrón obstructivo, que ya es el 45% de lo que se espera en los valores. Este paciente ya está en riesgo de una insuficiencia respiratoria marcada. O sea, literalmente, si vemos esto, ya es muy peligroso para el paciente. Y tenemos que ver cuál es el porcentaje de obstrucción que tiene el paciente. Y bueno, esto también es una definición de patrón restrictivo cuando un pulmón es pequeño, pero no lo desarrollé más. Bueno, también para ayudarnos podemos tener cambios histopatológicos y presento tres, que primero sería la infiltración inflamatoria convencional de los sinófilos, mastocitos, linfocitos en el tejido bronquial. Se puede ver una infiltración de células inflamatorias. Y también una hiperplasia de las glándulas mucosas, ya que el paciente asmático va a tener a producir más moco para que se llegue a tener la obstrucción bronquial. Y acá se puede ver una hiperplasia de las glándulas mucosas. Y acá hay una comparación de un bronquiolo normal y un bronquiolo ya obstruido por la inflamación y la obstrucción de las mucosas en el exudado mucoso, perdón. Aquí ya se ve, esta manera porque es la que se ve, ¿no? El bronquiolo ya está ya está con la broncoconstricción, disminuyendo su diámetro, generando esta obstrucción. Y bueno, ya para finalizar, es importante hacer un diagnóstico diferencial de todo lo que hemos hablado de asma con distintas enfermedades como puede ser el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva, la cual no va a tener respuesta a los broncodilatadores en comparación al asma. Pero este va a tener signos de hipersuflación pulmonar sin antecedente de asma. Aparte de ello, la obstrucción de la vía aérea superior va a tener una disnea inspiratoria, no como el nuestro que es pues, expiratoria, ¿no? Y va a tener estridor audible a distancia. Estridor audible a distancia, ¿no? Nosotros es sibilancia y sucrepitos. Entonces esto lo diferencia de la asma. Aparte de ello, tenemos la insuficiencia cardíaca que, como sabemos, tiene los síntomas, ¿no? Presión, disnea, incluso puede llegar a la cianosis. Pero lo que lo diferencia es que la insuficiencia cardíaca va a tener signos adicionales como es el ritmo de galope, la ortopnea y exertores crepitantes en ambos pulmones. Bueno, eso sería mi exposición acerca de asma. Bien, Francis, una revisión. A ver, he estado revisando tu monografía
lleva ahí párrafos donde pone de dónde está viniendo la fuente, si es de Argento o de Cosio. La presentación tiene mucho que ver. Por ejemplo, Fran está con su corbatita a más un punto. Hay algunos que vienen a exponer con su jean de hace 20 años, pero así, roto por aquí, roto por acá. Hace 20 años creo que tenía eso. Y hay una monografía que he encontrado, hoy ni siquiera le ponen carátula, no se pasa. Hay una monografía que ni siquiera tiene carátula, no sé de quién será esa monografía. No lo exponga, doctor, no me diga. Entonces esa monografía por lo pronto ya tiene menos 5 puntos. Muy bien, Francis, entonces me dice Diego que hoy ya tiene no sé qué y mañana no sé qué también, entonces hoy y mañana vamos a hacer nuestra clase virtual, me van a deber 2 días, el viernes ya nos vemos, ¿ya? ¿Ya? Listo, nos vemos hasta el viernes, que tengan buena noche.